serie de temas que traemos nosotros sobre la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Este sería el mensaje número 3 de esta preciosa parábola. Comenzamos a ver la parábola del sembrador. Ya llevamos 2 mensajes allí. Y hoy vamos a mirar el mensaje número 3 y luego terminaremos con el número 4. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, y luego saltamos al 18, 23. Quiero que lo leamos. Mateo capítulo 13, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18, Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. La parábola del sembrador, mi amado hermano, en términos general, nos habla del efecto que produce la palabra de Dios en el corazón del hombre. El efecto que produce la palabra de Dios en el corazón del hombre. Tenemos que preguntarnos, hermano, cada vez que escuchamos un mensaje, cada vez que leemos la palabra, ¿cuál es el efecto que esta palabra hace en el corazón nuestro? Porque la Biblia registra aquí 4 efectos que produce. 4 efectos que produce. Hemos visto aquí que la palabra de Dios aquí está representada en la semilla de un hombre que fue a regar la semilla en un campo. Hemos dicho nosotros que esa persona que riega la semilla es el sembrador, o cualquiera de nosotros que va a evangelizar o que va a llevar el evangelio, la palabra de Dios, a cualquier persona. El terreno, el campo, es el corazón de cada persona que está recibiendo esa semilla, que se pone a escuchar a ese predicador. Ahora, ¿cómo es ese corazón? Obviamente la Biblia registra que el corazón es completamente malo y está representado en las primeras partes donde cayó la semilla, porque ella cae en 4 terrenos diferentes. Los 3 primeros están representando obviamente el corazón del hombre, y el último está representando un corazón que ha sido cambiado por Dios para que pueda recibir la palabra. El primero que vimos es el corazón como el camino. Dice que el corazón como el camino, cuando la semilla es sembrada en ese corazón, como el terreno es duro, la semilla no tiene cómo ahondar. Entonces las aves del cielo vienen y se la comen.
Hay muchas personas que se les predica el evangelio, inclusive dentro de una iglesia. Hay muchas personas que reciben la palabra, aparentemente uno ve que la reciben, pero cuando salen se les fue, se les olvidó y no saben qué pasó ahí. Dentro de la iglesia están recibiendo la palabra y se gozan, la reciben con gozo, pero luego se va y se les olvidó porque Satanás les quitó lo poco que recibieron o lo que recibieron. Y tenemos mucha gente así. Y le voy a decir cuál es el daño que ha hecho la iglesia: es hacer programas, tener activismo en la iglesia. La iglesia mantiene con ayunos, con vigilias, con campamentos, con programas. Ahora se han inventado el preencuentro, el encuentro, el posencuentro, el treencuentro, yo no sé, entreencuentro y nos encontramos y todo eso. Y cantidad de cosas. Ahora tienen conciertos, ahora el culto, le han metido tanta cosa al culto, distracciones y todo, de alguna manera, para que la gente esté ahí y se enamore de esa iglesia. El pastor ya se volvió un motivador, él ya no usa la palabra porque es ofensiva. Entonces ahora el pastor se volvió un motivador, cuenta chistes, trae historias de la vida y se las inventa. Yo no uso anécdotas, pero yo recuerdo cuando estoy en el primer seminario, porque ya estoy en el segundo, en el primer seminario, me compré unos libros de anécdotas y cada mensaje, casi que en cada punto ponían una anécdota. Y traía una anécdota porque decía esto es para ayudar a la iglesia, para mantenerlos despiertos y para que digan qué pastor tan chévere. Me gusta ahí porque ese pastor me hace reír. Pero todo esto hace que las personas se sientan bien con esa iglesia, motivadas por esa iglesia, pero son impíos, son inconversos, porque su corazón es como el camino. La palabra llega, pero se va. El segundo que veíamos hace 8 días, hace 15 días, era el corazón como pedregales, que este sí es peligroso, porque Jesús dice que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, no tiene raíz, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Son aquellas personas que llegan a la iglesia buscando que el Señor les solucione las crisis, los problemas, las adversidades. Y como los pastores le han mentido y le han dicho, usted venga a Cristo y se le resuelve todo. Usted está así, le dicen a las personas, no encuentra trabajo. Ay, si usted buscara al Señor, encontrará trabajo. Si usted va a la iglesia, encontrará trabajo. Usted está enfermo porque no va a la iglesia. Eso es lo peor que se le puede decir a una persona. ¿Traer a la gente engañada a la iglesia? No. Porque es que ocurre que así usted esté en la iglesia y sea regenerado, se puede quedar sin trabajo alguna vez, puede estar enfermo, puede tener aflicciones, como yo predicaba el miércoles en Cali. Hermano, las condiciones de este mundo caído son las mismas para creyentes como para inconversos. Grave es eso, hermano, porque ese es el daño que se le ha hecho a las personas, diciéndoles que en Cristo vamos a ser diferentes, vamos a vivir diferentes. La diferencia está interiormente, en el Espíritu. La diferencia está de que nosotros tenemos a Dios, tenemos la seguridad de la salvación, pero vamos a sufrir igual que los de allá. Es más, nosotros vamos a sufrir mucho más, si quería saberlo, por causa de Cristo, por causa del Evangelio, vamos a sufrir más. Pero estas personas, chévere todo, pero ay, qué buena la palabra, pero cuando viene la aflicción, cuando viene el problema, y me llama la atención porque dice, como esa semilla no pudo echar mucha raíz por la piedra que había ahí, no pudo ahondar, el sol salió y la quemó. ¿Qué hace el sol cuando sale? El sol viene con todo, y si hay un terreno, digamos así como está aquí, hay hierba por encimita, pero debajo hay piedra, el sol viene, calienta la piedra y le quema la raíz a la plantica y la seca. Lo que pasa con los arbustos. Entonces, si usted ha ido ahora con estos calores, uno va al campo y uno mira, eso es amarillo. Donde debería ser verde, está amarillo ahora. ¿Y por qué está amarillo? Porque se secó. Se secó, pero usted ve un árbol de estos y no se seca a pesar del sol, porque las raíces son profundas, se echó raíz. Eso pasa con muchas personas, son de corta duración. Y son aquellas personas, qué pena decir esto, pero son aquellas personas que hay que estarlas llamando para que vengan a la iglesia, que hay que estarlas empujando. Y son aquellas personas tan llenas de problemas
que uno ya conoce, hermano, más o menos, y por eso a veces, si son sinceras, está bien, vamos a ayudarles, pero si uno ve que es cuestión de la carne, no hay sinceridad, solamente quieren decir por decir. A mí nunca se me olvida, porque hace poco, Cali, si me fue una pareja precisamente por eso. Yo pensé que él venía a buscar la palabra de Dios, pero terminaba el culto y a toda hora me quería agarrar para hablar conmigo, pero era que me quería cambiar todo. Hasta se atrevió a decirme que yo debería cambiar el color de mi corbata de una camisa que yo estaba usando. No, esto no queda ya bien, pongamos esto, cambiemos esto. Hasta me habló de cambiar sillas y poner una silla reclinable, no sé cómo. ¿Que me la va a dar o qué? Es impresionante. Pero hay mucha gente que viene así, por eso cuando alguien viene aquí a querer arreglar lo que hay aquí, hermano, yo ya sé que es en 2 o 3 días más se va a ir. Le va más temprano que nunca. Y así ha sido siempre. Aquí ya hay una experiencia así, así que ese es el problema. Personas que creen que recibieron la palabra, pero mentira. De pronto hay una situación que les incomoda, algo que no les gusta, salen corriendo. Vamos a hablar en este lugar del corazón como los espinos. El corazón como los espinos. Y otra vez, hermano, tanto el camino, la piedra y los espinos son la condición del hombre sin Dios, no regenerado. Y Dios tiene que coger esos 3 y pasarlos a buena tierra, que es el único que puede recibir la palabra, como lo vamos a ver, si Dios no lo permite, en 15 días. Bien, versículo 7, el corazón como los espinos, estamos allí, Mateo capítulo 13, versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esa es la parábola. El sembrador salió a sembrar, y mientras tiraba la semilla en la tierra, parte cayó sobre espinos. Es decir, hay un terreno, usted lo ve, y eso es lleno de arbustos, lleno de espinos se llama aquí, o pudiéramos llamarlo maleza. Allá cayó porque el sembrador solo tira la semilla. Hermano, y esto es interesante porque el sembrador aquí es comparado con el evangelista, con nosotros, cuando vamos a predicar la palabra. Hermano, tú y yo no vamos a mirar. La idea, el sembrador no tiene la culpa. El sembrador tiene que tirar la semilla al camino, tiene que tirarla a la piedra, tiene que tirarla a los espinos, tiene que tirarla a toda parte. Es decir, tú y yo cuando vamos a evangelizar, tenemos que evangelizar a todo mundo. Nosotros no vamos buscando cómo es el corazón, porque no lo sabemos. Hay que tirar la semilla para todo lado, y es el sembrador que tira el evangelio para todo lado, pero la semilla va cayendo en diferentes partes. Cayó en el camino, ya supimos qué fue. Cayó en la piedra, ya nos dimos cuenta cómo fue. Y en un tercer lugar cayó en los espinos. Es decir, otra vez espinos son arbustos que hay ahí, maleza. Usted no encuentra ahí, tal vez lo único que le puede dar es medio sombra. Será lo único, ¿sí o no? Pero eso no le da nada. Pero ahí cayó la semilla y ella quiso salir ahí, quiso producir. Y hay corazones así, hermanos, hay corazones que son espinosos, solo tienen pura espina adentro, pero ahí cae la palabra de Dios, ahí cae la semilla. Vamos a ver qué pasa con ellos. Dice que y parte cayó entre espinos, y ¿qué hicieron los espinos? Crecieron y la ahogaron. Los espinos crecieron y ahogaron la palabra que cayó allí. Una versión internacional dice: otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer ahogaron las plantas. Al crecer los espinos ahogaron las plantas. Me llama la atención porque obviamente toda parábola no hay que estar muy pendiente de cada detalle, pero me llama la atención aquí que está diciendo que pareciera que esa semilla que cayó como que quiso brotar, pero el problema es que los espinos también crecieron, fueron más fuertes, y ellos se encargaron de ahogar la palabra que había caído allí. Podríamos decir que los espinos son un suelo infestado de malas hierbas. Allí no se da nada bueno, está infestado de malas hierbas. Toda semilla que cae allí y quiere crecer será ahogada por los espinos. Ahora vamos a la aplicación que le da el Señor, versículo 22. Con un solo versículo el Señor le da la aplicación de la semilla que cayó en un terreno lleno de espinos.
como los corazones, y vamos a mirar porque hay 3 clases de espinos, que es bien interesante. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Note que todos oyen la palabra. Este es el que oye la palabra, pero el afán, va teniendo en cuenta ahí, es el primero, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas es el segundo. ¿Qué hace? Ahoga la palabra y se hace infructuosa. La palabra infructuosa es que no da fruto, no le permite fruto, no le permite una cosecha. Pero hay 2 cosas: el afán y el engaño de las riquezas. Ahora pasemos a Marcos, porque Marcos y Lucas nos ayudan. Marcos 4, 18 y 19. Marcos 4, 18 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, y aparece una tercera, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O lo que está diciendo Marcos, porque Marcos está diciendo aquí algo que me llamó la atención. Marcos está diciendo que en ese corazón que está abonado, digámoslo así, para los espinos, es aquel que recibe la palabra, pero a la vez en ese corazón entran 3 cosas: el afán, el amor por las riquezas y la preocupación por las cosas de este mundo, codicias. 3 cosas entran, es decir, así como entra la palabra, así entran estas 3 cosas, pero estas 3 cosas tienen más poder que la palabra y por eso la ahogan. No vaya a pensar que todas las personas que asisten a la iglesia aman igualmente la palabra de Dios. No, hermano. Hay unos que aman la palabra de Dios, hay otros que aman más otras cosas de este mundo que la palabra, y por eso se ahogan con las cosas de este mundo. Es lo que vamos a ver. Lucas 8:14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Ahí están las 3 cosas: los afanes, lo repito otra vez, las riquezas, que ya había dicho Mateo, pero luego dice, y los placeres de la vida. Marcos dice las codicias de otras cosas, Lucas dice los placeres de la vida, y no llevan fruto. La Nueva Versión Internacional de Lucas 8:14 dice: la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero los ahogan. ¿Qué cosa los ahogan? Los ahogan las preocupaciones, los ahogan las riquezas y los ahogan los placeres de esta vida, y por eso no maduran para dar fruto. Con esos versículos ya, hermanos, ya podemos decir: tremendo esto, Señor. Que es un corazón como los espinos, un corazón que además de recibir la palabra, permite y es permeado por la ansiedad o la preocupación, permite o es permeado por las riquezas de este mundo o por los placeres de este mundo, permea su corazón también. Pero note que ni siquiera es igual. Es menos importante la palabra, es más importante las otras cosas, y terminan ahogando la palabra. En otras palabras, la palabra que se ha predicado no va a crecer, no va a funcionar, se va a ahogar por las preocupaciones mundanas. Y entonces usted puede ver a mucha gente que comienza el evangelio, la vida espiritual, y crece, y uno los ve que caramba, ya están dando fruto, pero cuando usted los mira bien, a la vez están abrazando otras cosas del mundo y terminan yéndose con el mundo. Esto es muy serio. La vida cristiana, no vaya a pensar que es así. No va a pensar que usted puede estar aquí amando. No, a mí me gusta la iglesia, no, me gusta la palabra o me gustan algunas cosas. Pero paralelo a eso también, a mí me gustan otras cosas aquí del mundo. Tampoco, no sea tan religioso, no sea tan fanático. Déjeme, yo vivo aquí mis cositas, yo tengo que darle gusto a mis deseos, mis placeres. Yo tengo que tener avaricia por las cosas de la vida. Y si la iglesia me va a estorbar o la palabra me va a estorbar para coger esto, pues yo, qué pena, yo la desecho y yo voy por lo que quiero. Entonces vamos con esas 3 cosas. El corazón, que es como los espinos. Vamos con esas 3 cosas.
Número 1, el afán, la ansiedad o las preocupaciones ahogan la palabra de Dios. El corazón, que es como los espinos, aunque recibe la palabra de Dios, lo primero es que el afán, la ansiedad o las preocupaciones ahogan la palabra de Dios. Eso fue lo que el Señor enseñó. La palabra del Señor es así. Hay personas que tienen un corazón como los espinos, que aunque la palabra está entrando en ellos, pero también está entrando otras cosas, está entrando la ansiedad en ellos, son ansiosos, está entrando la preocupación, son preocupados, por tantas cosas. Dice la Nueva Versión Internacional, pero el afán de este siglo, eso lo dice la Reina Valera, el afán de este siglo, Nueva Versión Internacional, pero los ahogan las preocupaciones. Afán y preocupaciones y ansiedad viene siendo lo mismo. Entonces representa un corazón demasiado preocupado por las cosas de este mundo, de manera que termina ahogando la palabra de Dios para que ella no dé fruto. Ahora, Jesús nos advirtió, hermano, del peligro del afán y de la ansiedad. Voy a tomar 3 pasajes en la Escritura, los más conocidos, los más famosos, que nos hablan precisamente de ese peligro de la ansiedad. Que si una persona está aquí y permite que entre la preocupación en su vida, la ansiedad a su corazón, entonces eso va a terminar ahogando la palabra de Dios. Ahí tenemos que entonces mirarlos. Mateo 6:24. Voy a comenzar con el 24 para poder hacer la conexión. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir, ahí está la palabra servir para subrayar, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y note el énfasis: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, el Señor pone el único Dios, llamémoslo de esa manera, aunque no hay un Dios que compita con Él, porque no hay más dioses, pero según Jesús, el único Dios que pudiera competir con Dios mismo en las riquezas se llama el Dios Mamón, y en la confianza en las riquezas. Y el Señor, cuando está diciendo que no se puede servir a 2 señores, sabe que lo que va a llevar a servir a ese Dios de la riqueza es la ansiedad. La ansiedad por tener cosas materiales, la demasiada preocupación, la excesiva preocupación por adquirir cosas materiales. Entonces Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida. Y ahí está la palabra ansiedad. ¿Cuántas veces aparece? Aparece como unas 7 u 8 veces ahí en ese pasaje que voy leyendo. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni, otra parte de la ansiedad, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. 3 cosas ahí: comida, bebida, techo y vestido. Pareciera que ese es el afán, pareciera que esa es la preocupación. Ahora va a decir por qué no debemos afanarnos de esa manera, pero está hablando de un afán desmedido que nos va a llevar a no confiar en Dios, como lo vamos a ver ahora. Bueno, sigo leyendo. No se afanen por esas cosas. Luego dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Es decir, es más importante el cuerpo para Dios que el mismo vestido. Es más importante tu vida que el mismo alimento. Es lo que el Señor Jesús está diciendo. Por eso luego Él hace la pregunta, porque luego dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Quién alimenta las aves? Nuestro Padre Celestial. Pero ahora lo que dice, mire, no valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Usted qué cree? No valéis vosotros mucho más que las aves. Y si Dios alimenta las aves, vea, yo entiendo un poco de esta preocupación, porque yo levanté 3 hijas. Dios me permitió levantar 3 hijas gemelas, y una que le lleva 1 año y medio nomás de diferencia. ¿Te imaginas esas 3 niñitas allí para levantarlas? Y había momentos, hermanos, donde no había, literalmente no había. Y mi esposa aquí es testigo de lo que tenemos que hacer. Tenemos muchas veces ir a orar
Teníamos una iglesia a orar, hermano, y yo le pudiera contar aquí, no uso eso, pero pudiera contar la cantidad de testimonios que Dios me ha dado. A mí nunca se me olvida uno, que me iban a cortar los servicios un martes. Oré, desde el viernes oré, sábado oré para que llegara dinero, el domingo hice el culto y no llegó el dinero. Ya tengo culto el miércoles otra vez, pero el martes, si yo no voy, me cancelan. Yo seguí orando, confiando en el Señor. El lunes oré hasta tarde en la noche. El martes madrugué a orar a las 4 de la mañana. Llevaba una hora orando, hermano, cuando yo sentí un ruido, algo así, sonó la puerta, yo estaba encerrado, sonó la puerta, hermano. Llegué al paso aquí. Cuando fui a mirar, hermano, había un poco de billetes ahí tirados. No recuerdo si los recibos eran como 270, no recuerdo en ese tiempo. Más o menos, pongámosle que eran 270, me cayeron 300.000 pesos ahí. Yo abrí la puerta rapidito a mirar y no había nadie por ahí, 5 de la mañana. Señor, gracias, pagué los recibos. Hice el culto, era el jueves, no creo que era el jueves, hice el culto el jueves, cuando llegó un hermano y me dijo, ay pastor, qué pena, lo que pasa es que el domingo yo no pude traer el diezmo, pero entonces yo no pude irme al trabajo, yo no sé sin el diezmo, yo lo que hice fue que yo sabía que usted estaba ahí, yo se lo tiré por encima de la puerta y porque tenía que ir a trabajar y lo que necesitaba. Literalmente, hermanos, una vez con nuestras hijas, eran las 2 de la mañana, no recuerdo, 3 de la 4, no recuerdo ya, y no habíamos almorzado. Entonces me dirán, ustedes no saben lo que nosotros vivimos. Y a esa hora llegar alguien con alimento, creo que es un pollo que nos trajeron. Sentí de Dios venir y traer este pollo. Y yo con mis hijas ahí. Todo esto lo aprendí, hermano, y muchas cosas aprendí. No os afanéis por vuestra vida. Porque es que aquí dice, ¿acaso Dios se preocupa más por las aves que las alimenta que por nosotros? Y luego miren lo que va a decir. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, y está el afán, añadir a vuestra estatura un codo? ¿Quién? Usted puede crecer un poco más, bueno, hasta los 23 años el varón puede crecer y eso que haciendo ejercicio. Pero ya después no, echamos para abajo, como en la escuela de la vaca, ¿no dicen? ¿Quién podrá añadir un codo a su estatura? Es decir, lo que usted es, eso no lo va a cambiar. La medida que tiene, esa es, no lo puede cambiar. En otras palabras, el afán lo que va a hacer antes es dañar las cosas. Porque cuando yo estoy afanado, me enojo con mi esposa, me enojo con mis hijas, le pego hasta el perro que no tengo. Pero eso soy yo solamente, ¿no? Cuando uno está afanado, preocupado, no me hable. Claro que no es que vaya a pensar que yo ya, mi esposa me está en todavía se afana, claro, todavía me afano, pero no tanto. Pero no he aprendido un poco. Pero aquí dice, ¿quién puede cambiar esa condición? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Otra vez la palabra afán. ¿Qué es afán? Extremada preocupación por algo. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Ahora el Señor dice, no son los pajaritos, sino que ahora son las rosas más hermosas del campo. Ellas no hacen nada, el Señor las viste así, ni Salomón pudo ser igual a ellas. Y luego dice, no hará mucho más a vosotros, pero este es el punto, hombres de poca fe. Hermano, ¿lo vio? Hombres de poca fe. Quiere decir que cuando una persona se afana por las cosas elementales de la vida, es porque no tiene fe. Es porque no tiene fe. Sí, debemos preocuparnos, es cierto, debemos buscar trabajo, claro, cuando no lo tienen. Debemos ser medidos en las cosas, responsables en lo que hacemos. De hecho, quiero decirle algo, muchas veces la escasez que el Señor nos permite es para ordenar nuestra economía, porque a veces cuando tenemos abundancia, gastamos como a lo loco, no aprendemos a conservar las cosas. Pero algo que yo he aprendido, hermanos, es lo siguiente: cuando me viene una buena bendición, yo la tengo ahí y la tazo, porque yo sé que después voy a tener dificultades. Pero antes no era así, obviamente. Entonces, aquí,
Aquí está diciendo, el problema entonces de la ansiedad es que no hay fe. Eso lo vamos a ver ahora con el otro texto. Hombres de poca fe, gente que no ha confiado en que Dios puede proveerle. Mi hermano, usted y yo tenemos que hacer lo que se debe hacer: orar, trabajar en lo que nos corresponde a cada uno, pero Dios se va a encargar de proveernos. Dios se va a encargar de alimentarnos, de suplirnos todas las cosas que necesitamos. Pero si usted y yo nos afanamos por estas cosas y queremos conseguirlas, eso está manifestando falta de fe. Entonces lo que está diciendo aquí, y tomándolo a la parábola del sembrador, es que muchas personas no pueden permitir que la palabra haga algo en ellos, porque esto les está impidiendo. Es decir, es más importante para ellos la preocupación por las cosas materiales acá que la palabra de Dios. Por eso sigue diciendo el versículo 31: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuál es la razón por la cual no debemos afanarnos? Porque los gentiles son los que se afanan. Aquí son los impíos. Pareciera que el Señor aquí nos está diciendo, tiene que haber una diferencia entre los cristianos y los que no son cristianos. Los que no son cristianos se afanan por esto. Y le voy a decir algo, aún por eso trabajo los domingos. Un cristiano ha aprendido a reposar en el Señor. Un cristiano, hermano, dice, el domingo es el día del Señor, así que yo para qué voy a laborar ahí. Pero esta gente se afana tanto porque ellos creen que las cosas vienen por lo que ellos producen. Nosotros, hermano, hacemos lo que hay que hacer, pero creemos que las cosas vienen porque Dios es el que nos bendice. Dios es el que nos da las cosas. Por eso dice aquí, no se afanen, porque eso es lo que hacen los gentiles. Estas cosas, es decir, la prioridad de los gentiles, ¿qué es? Un ejemplo, ahora, pero yo no sé si que me fui al otro extremo, la verdad no sé. Pero yo no hago nada para amor y amistad. Pero yo veo a la gente preocupada porque es que tengo que salir, tengo que ir ¿a qué? A gastarse ese poco dinero que le puede servir a usted más adelante para algo. Hermano, usted se ha metido en lo que el mundo tiene. ¿Quién inventó esta fiesta? ¿Y para qué la inventaron? ¿No es para gastar? Yo sé que todo esto es comercio, pero nos metieron la idea de, no, es que si yo no voy a una cena romántica porque es el día del amor y la amistad. ¿Quién dijo que había un día de la mamá? ¿Quién dijo que había un día del papá? ¿Quién dijo que había un día del pastor? ¿Quién dijo que había un día? Todo eso es comercio. De pronto estoy al otro lado, no sé. Yo estoy diciendo que no. Hermano, yo salgo con mi esposa en cualquier momento, nos comemos un buen helado sin planearlo, vamos y almorzamos juntos sin planearlo, así no sea fiesta, no importa. Obviamente cuando vaya, ¿no? Bueno, ya pagó todo, está bien, hay una bendición allí. Bueno, vamos y almorzamos. ¿O qué necesita? ¿De qué está ungido? Dios le dio la bendición. Pero el impío, ¿qué es lo que hace? El impío lo único que mantiene es de esto. Hermano, yo viví eso. ¿Saben yo qué hacía? Trabajaba de lunes a sábado y llegaba a la 1 a mi casa y toda la tarde me lo pasaba escuchando música, recuerdo, y a las 6 o 7 ya me estaba yendo a bañar y me bañaba y me ponía la mejor pinta porque me iba de rumba. Y antes de irme a la rumba arrimaba un estanque y me compraba mi botella de aguardiente para llegar allá. Así estuve un año. Y me emborrachaba y llegaba al otro día en la mañana a molestar a mi casa. Todo el día a dormir la borrachera, la rasca. Todo lo que me ganaba entre semana me lo botaba esa noche con mis amigos. Los afanes. Entonces dice, no haga eso, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero note, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermano, escúchelo bien, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Amado hermano, ¿por qué tú y yo no debemos preocuparnos? Porque el Señor sabe. Yo no debo desmedirme más allá. Cuando llega un recibo, yo lo primero que digo, Señor, mire, llegó carito, Dios mío, tú sabes, Dios, ya que hay que pagarlo.
Tú sabes, Señor, que el arriendo está al día, Dios mío. Y a veces he llegado al mismo día y no he tenido Cali para pagar el arriendo. Señor, yo no sé, o pido allá o algo, cuando de repente ya se completó. El Señor sabe, hermano, Él es mi Padre, como veíamos esta noche. Es que ese es el punto, tenemos que llegar a esa dimensión, de llegar a la comprensión de que Él es mi papá, me adoptó como su hijo y Él va a ver por mí. Obviamente en mi responsabilidad, ¿no? En mi trabajo, en lo que tengo que ver, pero Él va a ver por mí. Por eso no debemos preocuparnos, porque se preocupan los gentiles, y porque cuando un hijo de Dios se preocupa, la palabra no puede hacer efecto. Entonces, estas personas que no son creyentes, lo primero que tienen el problema, la preocupación. Ahora lo voy a conectar con el versículo 33. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas más. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Y que el Señor cómo lo toma? Cada día trae su propio mal. Así que no se afanen. No os afanéis por el día de mañana. ¿Cuál debe ser entonces nuestro afán, si lo podemos llamar así? El reino de Dios y su justicia, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Buscar qué? ¿El dinero? No, el reino de Dios y su justicia. Buscar el techo, el alimento, la comida. No, el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir. Es decir, cuando una persona se afana, entonces es porque no está aquí buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el primer problema entonces aquí? El afán y la ansiedad que ahogan la palabra. Déjenme, yo le doy dos textos más. Voy más rápido aquí. Filipenses 4, 6 y 7. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Y miren cómo comienza. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos. Por nada. Como alguien dijo, ¿y qué es nada? Nada. Por nada estéis afanosos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, es decir, aquello que le preocupa o que lo puede llevar a afanarse, no se afane por nada, pero si hay algo que lo quiere afanar, llévelo a Dios. Eso es lo que dice. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y miren, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pierde entonces una persona cuando se afana? La paz de Dios. Pierde la paz de Dios, hermano. A ver, cónyuges que están aquí, sobre todo los varones, no sé, sí o no, que cuando usted no ha podido pagar o tiene problemas con algún recibo o algo que no ha pagado, usted se pone maluco. ¿Soy solo yo? A mí me pasa nomás, yo me enojo y... O por lo menos el pensamiento llega así o no, y ¿por qué? Y como que uno le da rabia, es que como que uno se siente impotente. Pero entonces aquí está diciendo, ¿cuál es el problema, hermano? Que no se ha orado. Por eso alguien dijo, usted una de dos, o se afana o va y ora. Y alguien dijo así, el que se afana no ora, y el que ora no se afana. Así que cuando estoy afanado, el Señor me falta oración. Voy a orar, porque cuando uno va a orar, hermano, le presenta al Señor los problemas, descansa en el papá, tú verás. O si aprendiéramos como los niños, estos niños que usted tiene ahí, ¿acaso sus hijos pequeños están afanados? No, el que se afana es usted es el que se afana. Esos niños allá, ellos se afanan por el alimento, por quién va a pagar el arriendo, quién va a conseguir la comida. No, son ustedes, los adultos. ¿Y por qué no somos así delante de nuestro Padre? Señor, tú vas a velar por mí, Dios mío. Y eso es fe. Hermano, no hacerlo es no tener fe. Por eso aquí habla de la oración. Y mira lo que dice 1 de Pedro 5, 6 al 9. 1 de Pedro 5, 5, 6. 1 de Pedro 5, 6 dice lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero luego dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Hermano, dígame, ¿cómo más podemos ver que no quiere Dios que estemos ansiosos ni preocupados, echando toda vuestra ansiedad sobre Él? Todo lo que le preocupa, échenlo sobre Cristo, porque tiene cuidado de vosotros. Muchas veces, y pudiéramos decirlo, Dios no es que no pueda, sino que no vemos el cuidado de Dios porque nosotros no echamos nuestra ansiedad sobre Él. Obviamente que para eso el versículo anterior, y lo traje a propósito, es humillados bajo la poderosa mano de Dios. Cuando tú y yo nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, dice bajo la poderosa mano. Cuando tú y yo nos humillamos, aprendemos a humillarnos bajo esa poderosa mano de Dios, vamos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Él va a cuidar de nosotros. Sigue diciendo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo decía, ¿qué tiene que ver ese versículo ahí? ¿Por qué metió ese versículo del diablo? Luego dice, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo con nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces ahora yo puedo ver, al cual resistid firmes en la fe, es decir, Satanás quiere ahogar mi fe. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y en el contexto, ¿quién es la presa más fácil para devorar? El ansioso. Por eso dice, echando toda ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de mí. Si yo no he aprendido a confiar en Dios, descansar, hermano, activo al diablo, digámoslo de esa manera, para que Él me toque y me va a robar la fe, y entonces me voy a convertir en algo peor. Ok, aplicando esto entonces al corazón, la palabra de Dios llega allí, pero ¿por qué no puede penetrar para dar fruto? ¿Por qué no puede levantarse la palabra de Dios? Porque han permitido que la ansiedad entre, es decir, las preocupaciones por todas las cosas de este mundo. Ahí vimos vestido, comida, techo. Eso hace que la palabra sea infructuosa. Número 2, las riquezas o las cosas materiales ahogan la palabra de Dios. Las riquezas, otra vez el versículo 22 de Mateo 13 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ya lo vimos. Número 2, y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. El engaño de las riquezas, no las riquezas, el engaño de las riquezas. ¿Y cuál es el engaño de la riqueza? Vamos a tratar de verlo aquí. Mateo 6:24, ya lo hemos leído. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno, amará al otro, estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Cuál es el engaño de la riqueza según este versículo? El servirles, el ser esclavos de ellas. El dinero que Dios nos da es una bendición, pero tú no puedes ser esclavo del dinero. El dinero no puede controlarte a ti, tú debes controlar el dinero. El dinero es para que yo lo administre, mi amado hermano, para no tener amor por el dinero, como lo vamos a ver ahora en otro pasaje al cual vamos a llegar. Pero quiero decirle allí lo que dice: no se puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas, no se puede servir. Cuando el Señor está diciendo que echemos nuestra preocupación sobre Él, Él va a tener cuidado de nosotros, es porque si no lo hacemos, lo próximo que va a pasar es que vamos a comenzar a amar, a idolatrar el dinero. Es decir, debo tener dinero. Y entonces, no importa, aún hay personas que se maltratan aún físicamente por tener dinero. Es impresionante, yo no sé, usted tiene gente en el extranjero, puede ser, amigos, familiares, pero a mí me han dicho lo que pasa. Como en el extranjero las horas son menos laborales, aquí, digamos que en Estados Unidos realmente creo que son 40 horas laborales en la semana, y al empresario lo único que le importa es que usted cumpla esas 40 horas y se le paga. Entonces, hay personas que saben que la hora extra la pagan 2, 3 veces, no sé. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Yo me voy a vender y no voy a trabajar 40 horas, sino porque no unas 70 horas a la semana. O sea, yo he conocido personas que me han dicho, no, acá para mandarla a mi familia, tanto en España o por ahí en Europa, como en Estados Unidos, para mandar a la familia que está en Latinoamérica, tengo 2 trabajos o hasta 3 trabajos, casi ni duermo. Entonces, alguien dice, ay, pero debe tener mucha plata porque se vino después de 4 o 5 años vino de vacaciones. No, un momentico. Lo que pasa es que el gobierno tiene una manera de bonificarlos a ellos.
Y cuando los bonifican, esa bonificación es tan alta que les alcanza para venir a traer vacaciones en la familia. Y luego vuelven a ser esclavos. ¿Consiguen? ¿Ayudan a la familia? Sí, pero ¿a costa de qué? Personas que se acaban. Hay que tener cuidado porque ese es el Dios mamón que está allí. Ahora, esto puede llevar a una apostasía. El apóstol Pablo así lo mencionó. El amor por las riquezas, el amor por las cosas materiales que ahoga la palabra, lleva a una apostasía. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:3. 1 Timoteo 6:3. Ahora, aunque aquí va a hablar obviamente de aquellos que abusan, pero vamos a mirarlo bien. Dice, si alguno enseña otra cosa, por ahí comienza el falso, comienza por ahí. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de su Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Y note lo que dice acá, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hombres corruptos de entendimiento que comienzan enseñando otra cosa, no se acomodan a la palabra de Dios, sino que están enseñando algo diferente. Estas personas tienen un problema. Todo el falso profeta, todo aquel que enseña algo diferente a la palabra de Dios, tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que él tiene avaricia en su corazón, porque lo hace para adular a las personas con tal de sacar un provecho. ¿Qué es lo que dice aquí? Que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahora yo pregunto, ¿quién toma la piedad como fuente de ganancia? ¿Solamente los falsos predicadores? ¿O aquellos que se congregan con ellos allí en la iglesia? También ellos. Porque es tan avaricioso el pastor que pide una siembra para que Dios lo bendiga, como es tan avaricioso el que da la siembra para que Dios lo bendiga. Así que no culpemos solamente a esos falsos, porque si existe un falso, es porque los que están con ese falso están de acuerdo con el falso. Es decir, estas iglesias grandes que hay, voy a traer un nombre otra vez acá y espero que no haya problema, pero usted sabía que Carl Luna está investigado, y usted sabe que él presentó, ¿cómo se llama eso?, unas apelaciones, y supuestamente para que no lo investigaran, y pareciera que la había ganado, y creo que él habló que la había ganado. Mentira, no la ganó. Vinieron otros jueces ahora. Eso es en... ¿dónde está él? ¿Guatemala? Guatemala. Ahora vinieron los jueces ahora y sacaron otra partida y ya vienen y él está demandado y van a llegar a la iglesia, casa de Dios, que es que llaman, eso ya es real. Por eso lo estoy diciendo porque es una noticia. Porque sí está comprobado que él construyó ese templo y él recibió plata del narcotráfico. Está comprobado. Ya no hay nada que decir ahí. Así que es un falsete. A mí no me van a decir que una persona que recibe plata sucia es un hombre de Dios. Y toda la gente que está ahí también es falsa. Porque están escuchando a una persona falsa que trafica con la fe. Porque eso es lo que ese hombre hace. Y eso que si le contara de los milagros, que no son nada milagros. Yo recuerdo que fue el que dijo. Pero note esto. Y estoy tocando a ese, no es ningún hombre de Dios por lo que estoy tocando. Si fuera cierto, ¿qué pasó con Carl Luna en la pandemia? ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Si estos sanadores fueran reales y verdaderos, en vez de hacer cruzadas y campañas, ¿por qué no se van para un hospital de urgencias y oran allí por esa gente y demuestran allí que verdaderamente Dios está, que Él tiene el don de sanidad? Así que todo el que va entrando allí le iría mejor, porque le pagaría mucha plata, le cuento, ¿no? Que alguien llegó porque
llegó sin un brazo por un accidente, por alguna cosa, y ahí está cada uno y él ora y el Señor le da el brazo. ¿Cuánto usted cree que le van a dar? ¿Pero por qué no lo hacen? Porque es mentira, porque es un negocio, porque los que él pone allí a levantar las sillas de ruedas y todo eso son payasos que están igual que él. ¿Por qué está diciendo eso? Porque aquí dice que son personas que han tomado la piedad como fuente de ganancia. Han tomado el bendito evangelio del Señor para lucro y se han lucrado. Apártate de los tales, pero luego dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hay una doctrina que se llama el contentamiento. Creo que hay un libro por ahí que escribió alguien el contentamiento. Y dice, una joya valiosa. Una joya valiosa, el contentamiento. Porque miren lo que dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Yo no sé lo de la verdadera prosperidad, cómo leen esto o no lo leen. Porque nos van a decir a nosotros, no, pues tan acomodado, no, pues tan falto de fe, yo no sé cómo lo dirán. Pero la Biblia dice, la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cómo? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora note, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Y qué debe seguir? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Eso es pelear la buena batalla de la fe, estar en un contentamiento. Ahora, ese contentamiento, hermanos, y yo sé que para algunos, porque yo vengo también de una iglesia de estas, no recuerdo qué decían de este versículo, pero le decían que Agur era una persona que no tenía fe. Proverbios 37, Proverbios 37. Mire, dice Agur aquí, dos cosas he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Yo a veces le oraba así al Señor, hermano. Dice, no sea que me sacie, o sea, no tengo riquezas, me sacie y te niegue, y que diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ah, pues se acomodó. Ese no quiere desarrollar fe. Ese, ¿cómo es que llaman hoy día? Me llama la atención esa expresión. Quiere estar en la zona de confort. Agur se quedó en la zona de confort. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado con estas personas avariciosas que aman el dinero? La Biblia dice aquí, terminan en apostasía, los que están obviamente dentro de la iglesia, terminan en apostasía. Y, yendo a la parábola de Mateo capítulo 13, el amor por las riquezas ahoga la palabra. Es decir, cuando una persona comienza a materializarse y a querer todas estas riquezas, la palabra de Dios que ha venido a ellos termina ahogándose. Yo quiero preguntar, ¿usted cree que en estas iglesias de la prosperidad aman la palabra? Ahí la palabra de Dios hace rato que se ahogó. Es más, ni entra la palabra de Dios allí. ¿Qué fue lo que entró? Entró solamente el pensamiento positivo. Porque eso es lo que están diciendo. Tanto Joel Austin, hoy que estoy como cariñoso mencionando a las personas, que sé que en la iglesia hay gente que le gustan los mensajes de Joel Austin. Y voy a decir otro, Dante Gebel. Ay, a mucha gente le gustan los mensajes de Dante Gebel, que lo único que son emocionalistas, pensamiento positivo, pero no hay palabras de Dios ahí. Viene descabezando y gente. Sí, porque yo sé que a muchos les... A mí me han mandado mensajitos de Dante Gebel, y cuando yo los escucho tan bonito, pero no tiene nada de palabra. Motiva hasta el mismo diablo. Escuchen, en serio. Hasta el mismo diablo lo motiva y lo levanta.
¿A qué sigo poniendo a la iglesia? Por el pensamiento positivo que tienen estos hombres. Por eso tiene gente así, llenan estadios. Pero está la palabra de Dios, que es la que cambia, no está. Por eso dice que ahoga la palabra y se hace infructuosa. Y número 3, no fue el tiempo, los placeres de la vida, amor por este mundo material, ahoga la palabra de Dios. Los placeres de la vida o el amor por este mundo material ahoga la palabra de Dios. Número 1, la ansiedad. Número 2, la riqueza. Y número 3, los placeres de la vida. Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, ya lo vimos, la riqueza, ya lo vimos, y los placeres de la vida, y no dan fruto. Marcos 4:18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, ya lo vimos, el engaño y la riqueza, ya lo vimos, y las codicias de otras cosas entran, y ahogan la palabra y se hace infructuosa. A mí me llamó la atención Marcos, porque Marcos dice entran. Es decir, la palabra de Dios está entrando, pero también está entrando el afán, las riquezas y las codicias de otras cosas, o como diría Lucas, los placeres de la vida. Textos muy conocidos, 1 de Juan 2:15, ¿qué dice? 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí la palabra mundo es el sistema del mundo. Y por eso toqué el día del amor y la amistad, porque eso es hacer parte del sistema del mundo. No, ningún problema si usted celebró y va a celebrar, Dominica sale aquí pero hágalo, no porque es el día del amor y la amistad. No estoy en contra que salga, coma si quiere, pero porque normalmente lo hace, no porque es un día. Hay un sistema. Dice que si alguno ama al mundo, al sistema del mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y esto, hermano, todo lo que hay en el mundo, y aquí clarifica, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay dos cosas: o hacemos la voluntad de Dios amando a Dios, o amamos este mundo con todo lo que esto implica, sus lujurias, sus pasiones, sus cosas. Nosotros somos diferentes, hermano. El creyente definitivamente es diferente a este mundo, y si no, no es creyente. O mire lo que dice Santiago 4:4-6. Oh almas adúlteras, ¿no? Los llama adúlteros, adulterio espiritual. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No lo sabe? Pregunta Santiago, ¿no lo sabe? Y luego mire más duro: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué es ser amigo del mundo? Caminar como ellos caminan, hacer lo que ellos hacen. Pudiéramos tocar demasiada preocupación, demasiada ansiedad, o amor por las riquezas, aún usando la piedad como fuente de ganancia. Cuando se comienza esas oraciones de decretos, de declaraciones, que dinero viene y comienzan a hablar de dinero, todo eso es esto, amor por las riquezas. Ahogan la palabra. O usted está en contra de Agur, hermano. Manténme el pan necesario. No, Señor, yo quiero la abundancia. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero ahora miren lo que dice: ¿o no pensáis que la Escritura dice en vano? ¿Cómo así? ¿Acaso en vano se escribió esto? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Acaso eso no es una realidad? Dios dio su Espíritu y Él nos cela a nosotros con celo santo. ¿Y cuál es ese celo del Espíritu de nosotros? Que no seamos como el mundo, que no caminemos como el mundo. Ese es el celo de Él. Dice que nos anhela celosamente. Y muchos no lo entienden, porque Santiago dice: ¿acaso no comprenden eso? Pero Él da mayor gracia.
Por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ah, ya. ¿Quién es el soberbio? El que va con el mundo, el que va con la corriente del mundo. ¿Quién es el humilde? Aquel que oye la voz del Espíritu y sabe que es el templo del Espíritu Santo y que lo está celando, y por eso él no se complace en los placeres de la vida de este mundo. Y lamentablemente muchos han sido como Demas. Dicen que Demas fue un colaborador del apóstol Pablo en las misiones. Segunda de Timoteo 4:10 al 11. Segunda de Timoteo 4:10 al 11 dice: procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas me ha desamparado amando este mundo. Ahora preguntémonos, ¿quién fue Demas? Recibió la palabra, hasta tuvo ministerio, fue colaborador del apóstol Pablo para llevar la palabra a otros. Pero ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué entró en él? Amó el mundo, amó el sistema del mundo, fue permeado, bien sea por los afanes, preocupaciones, bien sea por el amor al dinero que entró en su vida, o bien sea los placeres de la vida entraron en él. Y entonces dijo: yo me voy a divertir. La iglesia me estorba, la iglesia no me deja divertirme, la iglesia no me permite a mí ir a darme una rumbeada, a tomarme unos traguitos. Entonces me voy mejor al mundo y abandono la iglesia. Y eso fue lo que hizo Demas. ¿Y cuántos han hecho esto? Yo conozco cantidad de personas, es impresionante, porque uno pensaba que no, sentados sirviendo como líderes. Yo les he dicho así: yo tuve un grupo de alabanza, hermanos, 18 muchachos. En su tiempo llegué a decir que eran los mejores. Hasta los contrataban en Cali por ahí para tocar en alguna iglesia, en algunos colegios. Yo los acompañaba, porque en esa época pues yo igual que ellos, era joven así como ellos, yo iba con ellos y tocábamos, muchachos, muy bien, pero me llevaban con la doble. Después me di cuenta que después de la rumba que hacíamos a los jóvenes de 1 hora, hermano, yo en ese tiempo predicaba media hora y la alabanza era hasta 1 hora y media saltando, en las sillas comenzábamos a rumbear. Cuando era remolineando, se ponían todas las sillas, ellos mismos las encarraban y comenzaban a remolinear toda la iglesia. Terminábamos el culto, hermano, la reunión, yo me quedaba con ellos a veces hasta las 9:30 de la noche, me iba para mi casa y ellos salían a las discotecas a terminar la rumba. Me engañaron por más de 1 año, nunca lo supe, hasta que me di cuenta. Terminamos entonces como conclusión: el corazón, que es como los espinos. Ojo con esto, entra la palabra en ellos, es que el engaño está ahí. El corazón como los espinos es engañoso, porque dice que la palabra entra y ella crece, es decir, uno comienza a ver que sí tiene fruto. El corazón como los espinos es el más engañoso, porque uno ve a la persona que tiene fruto, pero también está recibiendo el afán, es ansiosa, demasiado preocupada, también está recibiendo, le está afectando la codicia por el dinero, quiere las riquezas, quiere tener el mejor vehículo, quiere tener la mejor casa, quiere tener todo lo mejor, pero entonces se está poniendo a un lado la palabra por esas cosas que están entrando, y luego comienza también a tener deleite por las cosas de la vida, los placeres de la vida, y estas 3 cosas terminan ahogando la palabra de Dios. Así que no es un corazón regenerado, es un corazón malo, es un corazón pervertido. El afán, la ansiedad, las preocupaciones ahogan la palabra, la riqueza, las cosas materiales ahogan la palabra, los placeres de la vida, el amor por este mundo ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, el corazón, como los espinos, no ha sido regenerado. No ha sido regenerado. Si fuera regenerado, estas cosas no lo afectarían, pero como estas 3 cosas lo afectan, entonces no es regenerado para nada. Por eso se les requiere de un corazón como la tierra, buena tierra, de la cual vamos a hablar en la próxima. Amén. Vamos a orar.